Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo
y júzguenos según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarle, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús,
y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz del sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Esta es palabra del Señor. En esta reflexión del Viernes Santo de la Pasión, les invito a que reflexionemos sobre 3 puntos. En primer lugar, que analicemos los sistemas patriarcales que condujeron a la muerte a Jesús, a la víctima inocente, al profeta de Nazaret. En segundo lugar, que analicemos también cómo es que esta muerte es ocasionada por una causa, y que esa causa es la que le ha conducido al profeta Jesús a su máxima expresión del amor, la entrega de su vida. En tercer lugar, que analicemos
En estos tiempos de coronavirus, ¿cómo nos amenaza la muerte y por qué la muerte es un elemento que nos causa temor, pánico, miedo, incertidumbre? En el primer punto, vamos a analizar cómo el Evangelio juánico nos coloca intencionalmente sobre varias premisas, comenzando porque señala a 3 sistemas patriarcales responsables de la muerte del inocente. En primer lugar, el sistema patriarcal religioso, constituido por el Sanedrín, por los sumos sacerdotes, por las máximas autoridades religiosas del tiempo de Jesús. Es curioso cómo el evangelista señala solamente personajes de hombres, partícipes de este sistema hegemónico patriarcal religioso. Anás, Caifás, entre otros líderes religiosos. Por otro lado, está en segundo lugar el papel de las autoridades políticas, el sistema patriarcal político, que haciendo pactos de poder con el sistema religioso, consideran que Jesús es responsable, es culpable, es transgresor, es subversivo y debe morir. Y el tercer grupo es el sistema patriarcal de los discípulos o llamados apóstoles, que se supone son los compañeros fieles de Jesús, quienes le han prometido mantenerse fieles hasta la muerte e inclusive dar la vida por él. Es el caso de Pedro, es el caso de Judas, quien le traiciona, es el caso de los demás discípulos que huyen ante la amenaza de la muerte y que le abandonan en la cruz. Estos 3 sistemas patriarcales son cómplices a la hora de dejar a juicio y a la muerte al profeta llamado Jesús. No olvidemos que Juan o la comunidad juánica insiste en colocarnos estos 3 sistemas cómplices responsables de la muerte del inocente. En segundo lugar, y pasamos a la segunda parte de nuestra reflexión, es analizar justamente cuáles son las causas de la muerte de Jesús, qué es lo que le lleva a este juicio final. Y una de las causas sabemos que es su predicación del reino de Dios, del amor, la justicia y la paz. Era un profeta incómodo, era alguien que cuestionaba las leyes religiosas y políticas de su tiempo. Pero desde la teología feminista hemos analizado también cómo es que una de las principales causas que consideramos las mujeres por las que Jesús es llevado a juicio es justamente el haber incorporado en el grupo de sus seguidores a las mujeres, el convivir con mujeres de mala reputación, que algunas mujeres fueran parte de su grupo seguidor desde Galilea hasta Jerusalén y que se mantuvieran fieles hasta la cruz. Esta equidad de género que constituyó el grupo de seguidores de Jesús parece ser que molestó a los 3 sistemas patriarcales de su tiempo y que justamente es una de las causas principales por las que fue llevado a la ejecución. El Evangelio de la Pasión nos recuerda algo esencial en la vida de Jesús, el Galileo, que toda la pasión de su vida fue proclamar a tiempo y a destiempo el amor de su Abba para hombres y mujeres de todos los pueblos, en particular aquellas personas que él encontró en Galilea. Esta es la pasión que movió el corazón de Jesús, sus sueños, su creatividad, su cuerpo, su imaginación. Y no podemos olvidar que este es el motivo de su subida a Jerusalén, donde él va a dar testimonio de aquel que le ha enviado. El Evangelio de Juan es una meditación tardía de la segunda o tercera generación de cristianos que han ido cultivando en su interior el modo de comprender quién era el Nazareno. El Jueves Santo nos recordaba que Jesús
entra a Jerusalén aclamado por una turba, por una multitud, que después lo va a dejar solo. Y sin embargo, esta experiencia que tiene Jesús de ser recibido en Jerusalén lo ubica en una perspectiva que no es la del Mesías que muchos esperaban. Y por eso Jesús se presenta en cierto modo como antimesías, optando por la figura del profeta escatológico, aquel que se lamenta sobre Jerusalén, pero que sobre todo quiere la consolación para el pueblo de Israel. Y es desde esta perspectiva que el antimesianismo de Jesús es una de las razones que, como telón de fondo, nos explican las enemistades que se fueron fraguando y confabulando para acabar con su vida. Es el profeta escatológico, el que quiere dar su vida hasta el último aliento. Y la tercera reflexión que quisiera compartir con ustedes es justamente el miedo a la muerte, el temor a morir, el pánico a lo incierto. Y es que la muerte nos coloca siempre en la lógica del no poder, porque ante la muerte nosotros no somos poderosos. Los seres humanos somos limitados y nos colocamos frente a la propia vulnerabilidad. Hoy, en tiempo de coronavirus, de la pandemia que nos aqueja y el miedo a morir, el temor a lo incierto, también nos descoloca en nuestro sistema de pensamiento y de poder, en nuestro sistema antropocéntrico. Y resulta que entonces los seres humanos no somos la especie más poderosa, no somos el centro del universo, no somos quienes estamos por encima de las demás especies, sino somos igual o peor que limitados que el resto de la creación. Y entonces la muerte nos coloca en la incertidumbre, en la vulnerabilidad. Jesús va a la muerte y su cuerpo es feminizado, es desnudado. Su túnica es jugada a las suertes por parte de los soldados. Y este texto juánico no es ingenuo al colocarnos esa parte del fragmento de un texto que casi siempre pasamos por alto, cuando se nos dice que los soldados se jugaron su túnica a los dados. Parece que no queremos darnos cuenta de qué es lo que está pasando en ese breve texto, pero ese texto nos dice mucho. ¿Por qué tendrían que jugarse su túnica a los dados? ¿Acaso se estaban jugando quién sería el violador? ¿A quién le tocaría el turno de ultrajarle? Es lo que muchas mujeres vivimos en estos tiempos, especialmente las mujeres víctimas del feminicidio, cuyos cuerpos antes de morir son ultrajados, violentados, abusados sexualmente. Preguntémonos si esto no pudo haberle pasado a Jesús. Recordemos que está ante los soldados romanos. Pasa una noche en manos de esos soldados que le desnudan, que le quitan la dignidad y que posiblemente lo violentan, aún sexualmente. ¿Por qué no? Ese texto que nos deja ver Juan no es inocente. El cuerpo de Jesús muere como un cuerpo feminizado, desnudo, exhibido, ultrajado. Ha perdido todos los derechos humanos. Ha sido víctima de la tortura. Ha sido víctima de aquellas fuerzas patriarcales, militares, políticas, religiosas, de los sistemas patriarcales de su tiempo que le han condenado a morir. Parte de esta entrada de Jesús en el último episodio de su vida es lo que podríamos decir con términos más contemporáneos, la agonía. Pero no una agonía dolorista donde pensamos que el sufrimiento es querido por Dios para redimir al mundo, no. Se trata de una agonía como una batalla, como el dar la vida hasta el último aliento, por las convicciones que mueven el corazón del justo. Gustavo Gutiérrez, ese gran teólogo peruano, dominico, nos recordaba que Jesús
en la cruz como justo e injustamente ajusticiado. Es el prototipo de todas las personas justas de la historia que tarde o temprano dan su vida por los demás. Y en esta experiencia del último aliento, lo que está en juego es descubrir que Jesús es una persona que enfrenta, como dirá Pablo más tarde en la carta a los Efesios, a la violencia de este mundo en su propia carne. Y desde esta perspectiva nos ayuda a ir al fondo de la noche, del mal, del sufrimiento, con una entereza y una dignidad que solo las personas justas de la historia pueden lograr, alcanzar. Es esta experiencia de Jesús en la cruz la que nos redime, no porque el sufrimiento sea un medio de salvación en sí mismo, sino porque ese sufrimiento es enfrentado por la persona justa de una manera radical, yendo a la raíz misma de la violencia, que es el odio. Aquel odio que es la mentira de Satán, como tanto nos ha recordado René Girard, y que tarde o temprano a veces nos envuelve como una falsa verdad. Sacrificar al otro para salvarme yo. La muerte del inocente, por tanto, nos revela algo fundamental, y que lo decía ya el gran teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer en medio de un campo de concentración. En la cruz, Dios es impotente y así nos salva, decía Bonhoeffer. Se trata de repensar la vida de las personas justas y Jesús como la más radical expresión de esa vida en una perspectiva nueva, que es la de la vida entregada por amor, en la verdad, en la justicia, incluso en el perdón, que es no solo el perdón al enemigo, sino es la sobreabundancia del don, perdón. Estos cuerpos que hoy mueren, víctimas del coronavirus, también dejan al desnudo muchas realidades. La limitada situación de salud que tienen los más pobres, quienes no tienen casa donde refugiarse, quienes migran, los cuerpos de migrantes, los cuerpos de mujeres abandonados en las calles, los cuerpos de mujeres víctimas del feminicidio, los cuerpos de los indígenas, los cuerpos de los pobres, que son cuerpos basurizados, que son cuerpos abyectos, cuerpos violentados de las comunidades LGBTIQ, cuerpos ancianos, cuerpos negros, cuerpos pobres, cuerpos fragmentados, cuerpos que se comparten. Eso es lo que hoy rememoramos en la pasión de Jesús, en la muerte de Jesús. La cruz nos tiene que recordar a estos cuerpos basurizados, a estos cuerpos abyectos, a estos cuerpos considerados desperdicio por parte de los sistemas patriarcales de nuestro tiempo, que parece que al igual en el tiempo de Jesús son los sistemas religiosos, los sistemas políticos y los sistemas sociales. Sabemos que la víctima Jesús de Nazaret fue víctima de los sistemas de poder de su tiempo, del ejercicio patriarcal, quiriocéntrico y androcéntrico de su tiempo. Como muchas mujeres, como muchos hombres, como muchas personas de las comunidades LGBTIQ, son víctimas de los sistemas patriarcales de nuestro tiempo. Jesús de Nazaret, por eso, en la cruz, realiza el acto supremo que es la donación de la vida, hasta el último aliento. Y ese último aliento es la existencia agónica de la batalla por la justicia, la verdad y el amor. La cruz de Jesús nos recuerda las cruces de tantas personas y pueblos crucificados, antiguos y nuevos. Cuerpos vulnerados, cuerpos basurizados, cuerpos abyectos, cuerpos diaspóricos,
de pueblos migrantes, de personas desaparecidas, de mujeres sometidas a la violencia patriarcal, de la comunidad LGBTIQ que padece las violencias en nombre de la fuerza. Y es allí donde la vida entregada de las personas justas hoy se une en este Viernes Santo, no solo como una memoria adolorida, que lo es, sino como una memoria indignada, que nos mueve a buscar justicia, verdad, para poder un día llegar a la paz y a la reconciliación. La vida de Jesús fue entregada siempre, de muchos modos, creativos, gozosos, pero también hasta el último momento, en la radicalidad de la tortura y de la muerte en cruz. Y el evangelista agrega, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es la primicia de Pentecostés que está ya en la cruz. Que la memoria que hagamos hoy como sobrevivientes de las personas justas de la historia que han sido sacrificadas por tantas violencias, nos dé dignidad, nos dé fortaleza, nos dé digna rabia y nos dé sobre todo esperanza. Nos recuerda de una manera bastante asombrosa, bastante cruda en ocasiones, que Dios se encarna, que Dios se humaniza hasta el punto de la muerte. Una realidad que no solamente es divina, sino una realidad y experiencia en Dios que también es humanizada, que también es corporizada. Desafortunadamente, la carne y el cuerpo en el pensamiento cristiano a través de la historia ha sido demonizado o satanizado, y hemos perdido la noción del cuerpo como una parte integral de nuestra espiritualidad y una parte integral también para incorporarnos con la divinidad. El cuerpo en el pensamiento cristiano y en la experiencia cristiana también se deifica, también participa de la divinidad de la misma manera en que la divinidad participa de nuestra humanidad. Entonces el cuerpo, la corporalidad, es el punto de encuentro entre el deseo divino de intimar con nosotros, de acercarse a nosotros, y el deseo humano de acercarse a Dios. Es este punto de encuentro. Santo Domingo de Guzmán fue el fundador de la Orden de Predicadores, una orden que incorpora a todo un rango de familia entre sacerdotes, hermanos, hermanas, monjas de clausura y de vida activa, así como laicos también. Y el fundador, Santo Domingo, en su tiempo, oraba con el cuerpo. El cuerpo era una parte integral de su oración. El cuerpo era también punto de encuentro entre la corporalidad, el alma, el corazón y el intelecto. Entonces hay una tradición en la vida de Santo Domingo de 9 formas de orar, en las cuales Santo Domingo lo hacía a partir del cuerpo y de diferentes posiciones corporales. Entonces quisiera invitarles el día de hoy, en Viernes Santo, a recobrar el cuerpo, a poder experimentar una espiritualidad en la cual el cuerpo es una parte integral de nuestro encuentro con lo divino, así como es un encuentro con el otro, con la otra. Entonces lo que propongo para el día de hoy es una serie de posturas, son 4 posturas corporales que vamos a usar una tras otra para meditar usando nuestra respiración y las posturas que yo les propongo. Voy a explicarlo primero y luego lo voy a mostrar en 3 ocasiones.
Es preferente que lo hagan parados. Si alguien no puede estar de pie, lo pueden hacer sentados. Van a ser 4 posiciones y en cada una de estas posiciones vamos a inhalar y exhalar. Pueden tomar todo el tiempo que quieran en cada una de las posiciones, pero van pasando en la secuencia una después de la otra. Traten de, a la medida en que ustedes están inhalando y exhalando en cada posición, sentir su cuerpo, sentir la conexión con ustedes mismos, con la tierra, con el cielo y con Dios.